Soy Osvaldo Avendaño nuevamente y hoy día vamos a hablar de meniscos y ligamentos. Y como tales, no son problemas que podríamos pasar rápidamente. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Sandoval hoy día cuando entró a nuestra clase. Ustedes no son niños de kinder. Perdón, voy a cerrar la puerta de mi oficina para que no nos interrumpa el ruido. Ustedes no son niños de kinder como para que yo les coja una guitarra y les haga cantar el menisco, como el ABC. Ustedes deben venir a clase ya con un fundamento teórico, no de las 3 horas previas de práctica, sino de lo que han estado leyendo en casa. Hago énfasis y no me voy a cansar jamás de decir que yo estudié en la universidad del 2000 al 2007 y en mi época no había smartphone, no había Teams, no había Zoom. El YouTube era un lujo que solo existía en las computadoras. Inclusive yo cuando estuve en colegio las computadoras eran 386, 486. No había internet. Yo era de esa generación que no podía tirarle pantallazo a la pantalla ni con mi celular tomar una foto de lo que el profe escribía. Era de esa generación que tenía que comprar una grabadora con cassette y ponerlo ahí para escuchar lo que el profe hacía y entre mis compañeros tipeábamos la clase para tener un recordaris. Y de esa clase teníamos que ir a la fotocopiadora entre todos gastar nuestro dinero y fotocopiar para tener un material de donde estudiar, porque éramos de una universidad pública donde había un solo libro para todos los 30 que éramos. Ustedes no. Perdón la palabra, pero serían muy conchudos de decir que no tienen de dónde estudiar. Es más, ustedes tienen demasiada información que me imagino ninguno diría que ha leído todo lo que puede. Tienen bibliografía digital, tienen YouTube, tienen Internet, tienen plataformas, tienen smartphone, que no necesitan estar sentados en su casa para leer o ver un video. Entonces, debería ser inversamente proporcional, ¿no? Uno debería ser más tolerante con quien menos oportunidades tiene de aprendizaje y debería ser más exigente con quienes no tienen, con las 9 lápidas que veo ahí que ni siquiera prenden su cámara, con quienes no tienen ni siquiera el mínimo esfuerzo, más allá de lo económico y los datos, que eso no es tema de conversación, no estoy hablando de accesibilidad, estoy hablando de recursos para estudiar. La teleeducación no debe ser una barrera, la teleeducación debe ser la mejor herramienta para aprender. Y como les decía, yo espero que cuando todos estén vacunados y podamos volver a hacer actividades en el hospital, no volvamos a dictar clases teóricas en los hospitales. Sería el peor error de esta experiencia. Y podemos hacer clases virtuales de ahora en adelante para siempre. Pero eso va a depender de que ustedes sepan aprovechar los recursos tecnológicos para estudiar. Creo que con ustedes, al menos con Ángel o con Perla, con David, tenemos un drive donde hay un montón de información y algunas de las chicas también tienen acceso a eso. Y no hay problema en que lo compartan, pero los libros hasta ya ni siquiera. Yo me acuerdo cuando era estudiante, mi papá me regaló un Farreras, el Farreras del 2006. Uf, era un lujo tener un libro original, ¿no? Los millonarios tenían libros originales. Mi único libro original es el Farreras, porque todo era fotocopia o todo era Bamba de Amazonas. Pero ahora, ¿qué les cuesta un libro? Nada, entro a booksmedicos.org, busco traumatología, ortopedia y empiezo a descargar con mi Sci-Fi y descargo libros. O sea, ni siquiera es un tema económico tener acceso a bibliografía. Entonces, por favor, no sean conformistas, porque el conformismo lleva a la mediocridad. Y aprovechen todas las oportunidades que la vida y el mundo les ha puesto en vuestras manos para ser mejores médicos. Porque de verdad, el profesor no es como el profesor de nido que te va a agarrar la mano para enseñarte a escribir. Nosotros reforzamos conocimientos. Por eso, ustedes son la generación del autoaprendizaje. El profesor no es un maestro de escuela, el profesor universitario, el profesor es un guía de aprendizaje. Dicho esto, hoy día vamos a hablar en 2 sesiones, porque me parece que no es ergonómico ni saludable hacerlo de largo. Vamos a hablar de menisco y vamos a hablar de ligamentos.
Si ustedes tienen alguna pregunta, sin ningún problema, lo conversamos durante la sesión. He tenido que escribir meniscos de la rodilla porque, aunque suene extraño, hay meniscos en otras articulaciones, como el acromio clavicular, pero no son tan trascendentales como los de la rodilla. No es redundancia, es reforzamiento. Entonces, hablemos de anatomía. Perdón, voy a salir acá para ir un poquito más dinámico. La rodilla es una estructura que mecánicamente es la conjunción de dos huesos hasta tres con la rótula, tiene estabilizadores externos, tiene estabilizadores internos y tenemos estructuras de soporte cartilaginoso que vendrían a ser los meniscos. Los meniscos son estructuras netamente de cartílago, que tienen inserciones ligamentarias, que les dan estabilidad, pero que también les permiten desplazamiento y movimiento. Y los meniscos son dos por cada rodilla, valga la aclaración. Lógicamente son elementos intraarticulares, intracapsulares, que si nosotros no entendemos bien la funcionabilidad y su trascendencia en relación a los movimientos propios de la rodilla, nos vamos a dar simplemente con el error de que la rodilla o el menisco es una estructura intrascendental y solamente es un estabilizador, pero a la larga es una herramienta de soporte, es una herramienta de desplazamiento, es una herramienta de amortiguamiento y es una herramienta de complementación del rango articular. La rodilla, en sus movimientos de flexo-extensión, tiende y depende de los meniscos y los ligamentos para tener estabilidad de movimiento. Si nosotros queremos valorar a la superficie articular, debajo del menisco hay cartílago. Es por eso que su principal función es el amortiguamiento del peso del corporal y de la carga en movimiento, correr, saltar, caminar inclusive. Entonces, si queremos hablar de menisco, tenemos que entender la anatomía y su posición. ¿Mm? Ya sabemos la cara interna o medial, la cara externa o lateral. ¿Por qué es externa? Porque aquí está el peroné, los ligamentos colateral externo, colateral interno, que vamos a ver más adelante. Y esta estructura de aquí es el menisco interno y esa estructura 1 es el menisco externo. Aquí la rótula. Si nosotros usamos las imágenes auxiliares, vamos a ver que el menisco interno es una estructura que tiene tres partes, el cuerno anterior, el cuerno posterior y el cuerpo, y al igual que el menisco externo. Tienen una relación anatómica directa con la superficie articular de la tibia y tienen una relación el externo con el cóndilo externo del fémur, el interno con el cóndilo interno del fémur, y entre ellos nacen o emergen el ligamento cruzado anterior y posterior a la rodilla el ligamento cruzado posterior. Tienen una forma plana en la base y tienen una forma cóncava en la superficie que se va a relacionar con la convexidad de los cóndilos femorales. Es de ahí donde viene su principal característica de estabilizador del desplazamiento. Entonces, en este espacio virtual que se podría llamar existe entre el fémur y la tibia es donde están los meniscos. Por eso es que en las radiografías, los meniscos a ser de cartílago no se pueden ver en las radiografías, pero sí uno interpreta ese espacio vacío como una imagen ocupada por una estructura blanda, que en ese caso es el menisco. Por eso que cuando vemos pinzamiento en una radiografía, probablemente estamos hablando de daño ya relacionado al menisco de forma crónica. Les hablaba de las características del menisco. Hay un menisco externo que tiene forma de O, es decir, no llega a cerrarse por completo, pero sí es muy aproximado a los dos cuernos. Y un menisco interno que tiene la forma de C, más aperturado en sus cuernos anterior y posterior, algo así. Menisco externo en forma de O, menisco interno en forma de C, y de ahí vienen los orígenes del ligamento cruzado anterior y del ligamento cruzado posterior. La importancia que tiene el tendón popliteo para la rotación de la rodilla, ¿no? Que está en la cara posterior lateral del platillo tibial.
Entonces, esto es lo que les explicaba más o menos de la forma del menisco. Tiene un cuerno anterior hacia adelante, tiene un cuerno posterior y tiene un cuerpo. Como si fuera un toro, ¿no? Imagínense un toro, tiene un cuerno, dos cuernos, solo que en este caso el cuerpo del toro está por acá. Esta es la cabeza del toro y ese es su cuerpo, ya, para hacerlo dinámico, agradable. Ese es el cuerno posterior y este es el cuerno anterior que se tabica y este vendría a ser el cuerpo. Por eso cuando uno lee un informe de una resonancia, dice lesión radial en el cuerno posterior del menisco externo. Ah, cuerno posterior del menisco externo. Y sobre todo hay una segunda clasificación del menisco en un plano tangencial que lo divide en tres partes. La zona roja, la zona rosada y la zona blanca. A medida que el menisco se hace periférico, acá hay más vascularización de la cápsula que le da capilares. Pero a medida que el menisco se hace medial, esta capilaridad que es abundante se va haciendo escasa y hasta llega a desaparecer. Por eso es que esta zona que no tiene sangre será blanca o pálida y esta zona que tiene mucha sangre será roja. Y la zona intermedia, que es a la vez vascularizada y avascularizada, será rosada. De esta distribución anatómica, que es más o menos esta representación anatomopatológica, se va a determinar la viabilidad de la cicatrización del menisco y esto sirve para la potencial reparación meniscal, por ejemplo, con una sutura. Las suturas meniscales van bien en las zonas irrigadas y no sirven en las zonas no irrigadas. A esto nos referimos. Este es el fémur, esta es la tibia, esta es la cápsula y esto es el menisco. En este menisco, esta zona que es mucho más densa es la roja, esta zona es la rosada y esta zona es la zona pálida o blanca, como acá. Roja, intermedia o rosada y pálida o blanca. Cuerno posterior, cuerno anterior, cuerpo. Lesión radial del cuerpo del menisco externo que involucra zona blanca y zona rosada. Entonces me está diciendo que es esto. Un corte así, un desgarro así del menisco. Hay otros tipos de zonas, lógicamente, pero lo que hay que valorar es que si la lesión es periférica, probablemente es una zona que va a sangrar más que si fuera una lesión de acá. Por eso es que una lesión meniscal también puede provocar hemartrosis. Pero ¿por qué es importante el menisco biomecánicamente? Porque no, el menisco no produce hormonas, nada, no es una glándula, es una estructura anatómica. Como les decía, primero porque es un amortiguador, segundo porque es un estabilizador, tercero porque es como un distribuidor de fluidos, es decir, como un pistón que va a permitir la capilaridad de todo el líquido sinovial en los cartílagos, y cuarto porque tiene un rol propioceptivo, o sea, tiene un rol neurológico. Nosotros podemos ser ciegos y caminar porque nuestro cerebro no necesita que veamos dónde está nuestra rodilla para ordenar movimiento o saber dónde está tu rodilla en el espacio tridimensional espacial. Cerrando los ojos, tú sabes que tu rodilla está delante o está atrás como un radar. El menisco es propioceptor. Por eso cuando uno hace rehabilitación postmeniscal, postcirugía meniscal, tiene que volver a entrenar propiocepción. Propiocepción es sentirse a uno mismo, dónde está tu cuerpo. No hablo de psicológicamente, no hablo de autoestima, hablo de localización anatómica, porque a veces hay unos son muy literales cuando digo algo. La función de amortiguación, que es para mí la más importante desde el punto de vista preventivo a largo plazo, porque yo hago artrosis y entiendo que si yo no tengo un paciente con meniscos o con meniscos dañados, voy a tener precozmente artrosis, es que el menisco soporta el 40-90% de la carga vertical del cuerpo. Si tú le sacas el menisco a una persona, probablemente hay un aumento hasta el 200% de la zona de apoyo de las cargas, inclusive hay 75% mayor contacto que cuando el paciente tenía el menisco. Es decir, esta estructura, que es el cartílago del fémur, sobre esta estructura, que es el cartílago de la tibia, solamente se contactaban en un 25%. Si tú le sacas todo el menisco al paciente, va a haber un contacto del 100% donde no debería haber contacto y por ende va a haber un adelgazamiento de la superficie condral y esto va a llevar a artrosis. Por eso es que el mecanismo amortiguador es trascendental. Dile a la señora Edith del edificio que incluya pues, a tu vecina en el chat para que no estén preguntándote a ti. Reclámale otra vez.
Ya, estoy en clase, estoy en clase. Perdón. Entonces, a qué se debe esta trascendencia? A que la forma del fémur es convexa y la forma del platillo tibial es plana. Es como que tú quieras apoyar una esfera sobre un plato. Se va a mover, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde viene el segundo principio o el segundo mecanismo funcional del menisco. El menisco es un estabilizador. El cóndilo, al ser un cilindro, al ser una esfera, no puede apoyarse sobre un platillo. Necesita de otra estructura cóncava que le dé estabilidad en los múltiples ejes de desplazamiento, sobre todo en el eje antero-posterior. Cuando se flexiona y extiende la rodilla, el cóndilo necesita una superficie de convexidad y concavidad que no le permita salirse, ni irse para adelante y para atrás, que indirectamente sería una inestabilidad de la rodilla. Por eso, los cuernos anterior y posterior tienen una forma cóncava, al igual que el cuerpo. Esta estabilización es mucho más importante en la cara posterior del menisco interno, es decir, el segmento posterior del menisco interno participa en la estabilidad anterior de la rodilla. Cuando uno tiene una alteración del menisco, tiene un aumento de un 30% de la laxitud anterior en caso de que le hayan retirado todo el menisco. Inclusive empeora si tú tienes una ausencia meniscal más una lesión del ligamento cruzado anterior. Por eso es que se debe estudiar y tratar el menisco y el ligamento por el principio de inestabilidad rotuliana de la rodilla. Los meniscos, aunque no lo parezca, son móviles. Y esta movilidad es más evidente en el menisco externo y menos en el menisco interno. El menisco interno es menos móvil que el menisco externo. Como ustedes pueden ver en este esquema, el menisco externo avanza cuando la rodilla está en extensión y retrocede cuando la rodilla está en flexión. El externo tenía forma de O, el interno tenía forma de C. Pero hay una característica sine qua non a estas formas. El compartimento interno es el estable y el compartimento externo es el móvil. Y eso hace que haya un compartimento o un menisco que sea mucho más susceptible a romperse que el otro. Ambos en compresión, es decir, cuando uno flexiona la rodilla o se para y carga todo su peso sobre el eje longitudinal de la rodilla, ambos van a ser requeridos de manera similar. Es decir, ambos van a sufrir la misma carga y la misma presión, tanto en el compartimento externo como en el compartimento interno. Imagínense ustedes esta fuerza en un menisco roto, que va a generar mucho dolor, o en un menisco ausente, que va a generar mucho más compresión, más minzamiento y por ende más daño
Chicas, disculpen. ¿Qué pasó? ¿En qué momento me fui? El semestre pasado en CP2 me pasó algo igual y me llevé al grupo entero a recuperación porque había un travieso que me cerraba la sesión a mí. Espero que no sea el caso. No, entonces se congeló su pantalla, no se le escuchaba. Ángelo, Sí, ahí ya. ¿en qué parte me quedé? Porque estaba hablando creo solo. Aparte de que decía menisco y cartílago requieren de manera similar. Ya. Hemos hablado de asa de balde. No, No, eso no se escuchaba. Aquí. No, más arriba. Wow, hace buen rato. Ahí, sí, ahí. ahí, doctor. Wow. Bueno, ya, entonces he hablado como buen rato solo. Entonces volvemos, ¿no? Vamos a hablar de los meniscos de forma individual, el interno y el externo, ¿no? Estas son las diferentes variedades de lesión que existen para cada uno de los meniscos. Probablemente se repitan las fisuras, las lengüetas, las fisuras verticales horizontales, las lesiones radiadas, que tienen que ver con el eje coronal, como el rayo de sol, las lesiones degenerativas que están asociadas más que a traumatismos a desgaste y la existencia de quistes. Entonces, uno de los principales mecanismos para lesión del menisco interno va a ser la flexión o la genuflexión, las cuclillas, la flexión excesiva de la rodilla. Por eso que se recomienda que un paciente que tiene lesión meniscal no se ponga en cuclillas y mucho menos hacer deportes de este tipo, ¿no? Levantamiento de pesa, crossfit, aeróbicos. El otro mecanismo también frecuente de lesión meniscal es la conjunción del deseje, varo-valgo, y la rotación externa o rotación interna de la rodilla, que es lo que más frecuentemente se presenta en deportistas, futbolistas, voleibolistas, basquetbolistas, béisbol, por ejemplo, donde hay una pierna fija, un valgo y una rotación del muslo sobre la tibia o del fémur sobre la tibia con la pierna apoyada, tanto en valgo en externo como en varo interno, y eso va a generar una lesión del menisco interno, ¿no? Interno, que es el más grande en forma de C. Trilab hizo una clasificación en tres partes, ¿no? La parte solamente, la 1 es cuando se lesiona en la parte posterior, la 2 es cuando de posterior va hacia anterior, inclusive el tercio medio, con diferentes variedades que pueden incluir las lengüetas como ruptura meniscal, y el estadio 3 que es el más complejo de todos, que vendría a ser el asa de Balde, ¿no? Que es esta figura representativa. El asa de Balde está relacionado generalmente con bloqueo meniscal, porque es como que apareciese un rompemuelles,
un tope para la flexoextensión de la rodilla, y el paciente dice, cuando estoy caminando, subo y bajo escaleras, se me bloquea la rodilla, no va ni para adelante ni para atrás y tengo que hacer un movimiento para que se suelte y me permita seguir doblando. En la imagen de resonancia, por ejemplo, el asa de Valde se va a notar así, un menisco que está un fragmento separado en interior y un fragmento separado en exterior, eso es un asa de Valde. Y lo lamentable es que al haber un defecto en la superficie de protección del cartílago y eso hacerse crónico, de un simple apoyo se va a convertir en una destrucción de la superficie articular que progresivamente nos va a llevar a una artrosis. Ese es un espécimen macroscópico de un menisco en asa de Valde que se ha extruido, se ha sacado por completo, lo cual no es la mejor idea, pero lamentablemente hace un tiempo era lo que se tenía que hacer. Hay otro tipo de lesiones que se llaman las lesiones horizontales, nosotros le llamamos en sándwich. Vean ustedes, es un sándwich porque acá hay un pedazo de menisco por arriba, un pedazo de menisco por abajo y hay una sombra negra que nunca debería existir en la imagen de resonancia. Y eso se semeja a un sándwich, ¿no? Pan, jamón, pan, por eso se llama sándwich. Y cuando tú lo ves en la artroscopía, ves un menisco deflecado, abierto, como si fuera una boca. Esa es una lesión en sándwich, que igual puede generar degeneración, puede generar desgaste, daño y dolor. Pero a veces en la resonancia no se ve con claridad porque hay un solo corte que lo va a encontrar. Y las lesiones radiales es como si fuera un rayo de sol, ¿no? Aquí viene el centro, un rayo, dos rayos, tres rayos, cuatro rayos, como quieran llamarlo, pero es del centro en el eje de la periférico de la lesión. Entonces, las lesiones radiales son las más frecuentes, creo yo, son las más dolorosas porque son directamente relacionadas al movimiento de la flexo-extensión de la rodilla, pero también son las más tributarias o sencillas de repararse. Las degenerativas, que no son traumáticas, sino son varos, valgos con sobrepeso e inestabilidad, que pueden ser de las variedades que hemos manifestado, pero con un patrón mucho más deshilachado, más deflecado, un menisco más amarillento, más envejecido de lo que podría ser un menisco agudo, ¿no? Es un menisco enfermo que se ha roto en el tiempo. Esto es más frecuente en el menisco interno, a ser el más inmóvil y por ende va a ser susceptible de desgastarse porque es el pivote, es el elemento fijo en el cual la rodilla se desplaza en flexo-extensión y en rotación final. Miren, así puede ser un menisco envejecido, menisco desgastado, artrósico, parte del complejo artrósico, que inclusive aquí tiene su lesión radial, que ya lógicamente no tiene sentido repararla, porque es parte de un problema artrósico crónico, que ya tiene inclusive lesiones osteocondrales, tiene rarefacción de la superficie condral, tiene una lesión crónica del menisco. Esto es una vista artroscópica, no es una vista macroscópica anatómica, es a través de artroscopía. Este notch es el que te está guiando dónde está la cámara de artroscopía y se ve así como un circulito, porque así es el lente o la cámara de la visión artroscópica. Vamos al examen físico, que es necesario que ustedes comprendan porque es lo que van a hacer ustedes en su rol de médicos generales. Primero hay que encontrar el punto doloroso en la zona interna de la rodilla, en la interlínea articular. Una de las pruebas más sensibles, de las tres más comunes, son el Apley, que es una prueba de compresión y rotación con el paciente boca abajo, que uno genera compresión con una rodilla fija, y la compresión va a generar dolor a la rotación interna y externa del cóndilo. Lógicamente va a doler o debe doler el lado lesionado. Otra es la prueba de McMurray, que consiste en llevar la rodilla en 90 grados y hacer una compresión del talón contra el fémur o contra la rodilla y hacer rotación interna y rotación externa. También es una prueba compresiva y es una prueba rotacional, pero que depende mucho de la habilidad y de la fuerza que tenga el examinador para poder mantener un equilibrio de movimiento en la rodilla a la hora del examen físico. Hay algunos videos muy interesantes en el YouTube, si nos da tiempo lo vamos a ver. La otra es la prueba del bloqueo, es decir, la prueba en la cual el paciente no puede extender totalmente la rodilla. Lógicamente para esto hay que hacer un descarte de un témpano o una colección líquida en la rodilla, porque también a veces habiendo témpano positivo va a haber un déficit de la extensión de la rodilla, por ende primero habría que hacer una artrocentesis
Pero si yo veo al paciente boca arriba o boca abajo, en este caso, que una rodilla se extiende y la otra no, mi alta sospecha va a ser dirigida más a un bloqueo, es decir, a una lesión en asa de Valde, que a un problema muscular o tendinoso de acortamiento, ¿no? Porque también puede mezclarse eso. Un acortamiento de los isquiotibiales puede generarme una rodilla flexa o una artrosis también. Para ello tenemos que tener cierto conocimiento de la especificidad y sensibilidad de las pruebas meniscales, ¿no? Por ejemplo, el dolor en la interlínea es 85% sensible, pero 30% específico, es decir, la menos útil. Si nosotros queremos hablar de valor predictivo positivo, el McMurray tiene una especificidad del 96%, o sea, si tú tienes dolor en McMurray, probablemente has hecho el diagnóstico, pero la más sensible vendría a ser solamente el dolor en la interlínea. Pero nosotros debemos buscar pruebas que nos den más especificidad que sensibilidad, pero eso lógicamente va a depender de la curva de aprendizaje, el entrenamiento y la colaboración del paciente. En mi opinión, para menisco externo e interno, Apley, McMurray y Steinman, y si no, se complementa con Tesalia y Marcha en cuclillas, que son las 5 pruebas que uno puede realizar fácilmente y sobre todo hay que hacerlas con un paciente cómodo, con un examinador cómodo para hacer la evaluación y lógicamente el paciente desnudo y sin zapatos. Miren ustedes el diagnóstico clínico, es decir, el examen físico, cuán sensible y específico puede ser. El examen físico para el menisco interno nos puede dar una precisión de hasta 82% y el examen físico del menisco externo 76%. Es decir, uno de cada 4 pacientes cuyo examen físico nos salga positivo, nos salga negativo, probablemente ese paciente sí tenga una lesión meniscal, aunque el examen físico sea negativo, porque su precisión es solamente del 76%. Vamos a ver que por ello es que existen pruebas auxiliares que nos van a confirmar el diagnóstico. ¿Qué pruebas auxiliares? Traumático o no, sobre todo en el caso que el paciente acuda por emergencia, siempre hay que hacer un descarte de una lesión ósea asociada con una radiografía. Aunque lo normal es que las radiografías estándar no nos muestran los meniscos, pero sí nos muestran una interlínea articular que de ser homogénea, de ser simétrica, tanto entre ambos compartimentos como con la rodilla contralateral, nos está hablando de un menisco viable. La artrografía, que es una prueba que ya no se usa de rutina porque es muy invasiva, sobre todo considerando que hay dos tipos de artrografía, la neumática, es decir, la que se llena de aire, y la de contraste, pero a la larga puede generar más demora en el diagnóstico y sobre todo invasión con ciertos efectos colaterales. Ya no es una herramienta que se utiliza de rutina. Lo que hoy en día usamos con más frecuencia y con mucha sensibilidad y especificidad es la resonancia magnética. Lógicamente, y me voy a tomar la libertad de decirlo, hacerla en un buen sitio y con un buen radiólogo, ¿no? O sea, por eso no lo hagan en Quito, Solidaridad, Serván, que no son imágenes de buena calidad. La resonancia nos va a mostrar en T1 y en T2, que son los dos tipos o las dos variedades de presentación de la resonancia, dos espectros del hueso, el hueso que se ve negro y el hueso que se ve blanco. Y cuando el hueso se ve negro, el menisco se va a ver negrito, más negrito que el hueso. Y la patología en general, el diagnóstico de resonancia en simple, nos dice que donde es negrito nunca debería existir una sombra blanca o una rayita blanca o una separación blanca en la estructura meniscal. Cuando tú ves blanco dentro del menisco negrito en la resonancia, probablemente hay una lesión. ¿De qué tipo? Ahí ya tienes que hacer unidad de todos los cortes de la resonancia. La resonancia tiene sensibilidad del 62 hasta el 100%. Y especificidad del 53 hasta el 100% en patología meniscal. Una buena resonancia no tiene falla. Valor predictivo positivo desde el 99%, es decir, es sumamente confiable. Tanto miren eso es lo que les decía, ¿no? En un negrito, una línea blanca, que es una fisura horizontal, o en un negrito, otra línea blanca, que es una fisura vertical. Muy bien, estas son más imágenes que nos van a llevar a entender por qué tenemos la importancia de la resonancia. Miren ustedes aquí, este es el cóndilo interno, perdón, porque aquí está la cabeza del peroné, y aquí hay un fragmento de menisco, y aquí hay otro fragmento de menisco, lo cual nos está indicando que este espacio vacío es un asa de Valde, ¿no? El menisco interno nuevamente, acá hay un fragmento de menisco, acá hay otro fragmento de menisco,
y aquí está la superficie en contacto, otro asa de balde. Fisuras horizontales, un triangulito negrito, una línea. Un triangulito negrito, una línea un poco más gruesa. Un triangulito negrito, una línea más marcada, igual de gruesa. Entonces, esos son fisuras horizontales. Rupturas traumáticas, una vertical, vertical. Mientras el hueso se ve negro, el menisco se debe ver negro sin ninguna sombra blanca. Otra lesión que no deja de ser frecuente, pero que habitualmente se puede diagnosticar inclusive con una ecografía, es la lesión tipo quiste meniscal. Como un aplastamiento produce una hernia, ¿no? Y el menisco le sale una prominencia, como un globito que es lleno de líquido sinovial o a veces de contenido bursal, que puede ser doloroso y que puede ser palpable inclusive, algunas veces. Se observa por lo general más en el menisco externo que en el menisco interno. En el menisco interno es bastante raro. Así, como una prominencia, el paciente dice, me ha salido un cachito en la rodilla, me ha salido una bolita que me duele, y todo el mundo dice ganglión, ¿no? Lo que más fácil sabe decir uno cuando ve una prominencia blanda es ganglión. Podría ser un equivalente, pero esto es un quiste meniscal, porque el ganglión también es un quiste lleno de líquido sinovial, solo que ese es un quiste dependiente de la estructura del menisco, por ende no es un ganglión. Vamos ahora rápidamente al menisco externo, las mismas lesiones, pero son más frecuentes las transversales, también mucho más frecuentes las malformaciones congénitas y también los quistes. Hay un signo muy típico que es la maniobra del 4, que se llama el signo de Cabot. El Cabot hace que el punto doloroso sobre la interlínea en posición de 4, es decir, flexión y bostezo externo, forzado lógicamente, genera dolor en la interlínea y esto nos está dando una referencia de patología meniscal del menisco externo. Dentro de lo que es anomalías congénitas, nosotros tenemos dos variedades de frecuencia. Uno, lo que se llaman los megacuernos, es de esos que no los han respetado y les han puesto unos megacuernos, unos cuernos gigantes, que son dolorosos y a la vez pueden ser relativamente factores de bloqueo articular. Y otro es muy frecuente, el menisco discoide. El menisco discoide, que es más frecuente que sea externo, es una patología en la cual no ha terminado de involucionar el menisco. Involucionar es decir, no ha terminado de adquirir la forma de O que le correspondía, y por el contrario le ha quedado un remanente embriológico donde no debería haber menisco. Por eso se dice que tiene forma de disco. Por eso se llama menisco discoide. Ven ustedes cómo es un menisco acá, con forma de C o forma de O, y miren cómo es este menisco redondo, que volumétricamente se llama disco, y por ende esa lesión se llama menisco discoide. ¿Qué sucede? Que el menisco discoide se puede romper dentro de sí mismo y puede generar un ojal, un asa de balde, una ruptura, o que por ocupar un espacio donde no le corresponde puede haber sensación de cuerpo extraño y generar dolor, sobre todo en pacientes jóvenes. El menisco discoide se diagnostica entre los 15 y 25 años, porque el paciente recién está adquiriendo volumen y fuerza. Miren cómo ustedes cómo es un menisco discoide. Esto no debería existir, debería estar ausente, y la forma del menisco es ser solamente esto. Debe ser un espécimen cadavérico, porque no creo que a alguien se le ocurra extraer de forma terapéutica el menisco discoide. Esto simplemente hay que cortarlo para darle forma. En la resonancia o en la artrografía, en vez de ser un triangulito externo, el menisco discoide se va a ver como una superficie completa entre el fémur y la tibia. ¿Por qué? Porque esta zona es lo que estamos viendo acá. Menisco discoide, ¿no? Vean ustedes acá. Esto debería ser un triangulito, pero miren cómo está rechoncho y ancho en toda la extensión del cartílago. Aquí está el triangulito, ¿no? Entonces, esa es la diferencia visual que uno encuentra en la resonancia magnética. Nuevamente, quistes meniscales, sobre todo en el externo habíamos dicho, que pueden protruir y generar un abombamiento o una prominencia, a veces indolora en el paciente, pero que cuando uno hace carga, dice, yo cuando corro siento que se hincha más, claro, porque es un proceso mecánico. Rápidamente vamos a hablar del tratamiento de los meniscos.
lo que se hacía clásicamente y lo que se debe hacer hoy en día, sobre todo en casos de meniscos rotos. Antes uno decía, bueno, si el menisco está roto y duele, hay que sacarlo, porque es como el apéndice, pero en realidad no es. Bueno, el apéndice lo puedes sacar y no pasa nada con tu sistema digestivo. Así hablaban de los adenoides, dicen, ¿no? No, ya no es una patología que yo he visto resecar. Pero el menisco sí tiene trascendencia si lo sacamos, puesto que nos desnuda y nos quita las cuatro funciones: propiocepción, amortiguamiento, estabilidad y movimiento. Y eso puede generar un adelanto precoz de la artrosis. Entonces, en la escuela clásica, antes de la artroscopía mínimamente invasiva que se hace hoy día y se hacía artrotomía, es decir, se abría la articulación y se sacaba el menisco como si fuera un objeto, lógicamente le quitabas el dolor, pero a corto plazo el paciente generaba artrosis porque no tenía amortiguación. Hoy en día hay dos opciones: con una lengüeta, con una ruptura, que yo entro con este aparatito que se llama pinza de artroscopía, y cual si fuera un corta uñas, me voy comiendo los pedazos del menisco que está roto, para volver a darle una forma simétrica de C o de O, puesto que si es en la zona blanca, que es la zona más pegada o más alejada de la cápsula, esta patología no tiene ninguna posibilidad de cicatrización. Y esa ruptura radial o de lengüeta, que es ciertamente evidente en la resonancia y en la clínica, puede generar dolor y comportarse como una piedrita en el zapato, y al estar dañando una zona donde no debería existir, puede generar artrosis o lesiones osteocondrales. Miren cómo era antes la artroscopía. Esta foto me gusta porque habla de la evolución de la tecnología, que uno tenía que mirar a través de sus ojos y un trocar, una especie de cámara con un lente acá, y mirar la rodilla, pero que en el tiempo, gracias a Dios, eso ha evolucionado y hoy día hemos llegado a la artroscopía. La artroscopía, que es una técnica quirúrgica muy, muy valiosa, lo que llamamos cirugía mínimamente invasiva o por mínima invasión o por videocámara, que a veces cuando uno le explica al paciente que es una artroscopía, el paciente no lo entiende y hay que decirle, es como la vesícula. Ah, te dicen, y como los negociantes dicen que la vesícula se saca por láser, les han hecho creer que se saca por láser, lo cual es mentira. Dice, sí, en vez de hacerte un corte así grande para sacarle la vesícula, se hacen tres cortecitos y se mete una cámara y una pinza y así se saca. Ah, entonces el paciente entiende mejor. La diferencia, lógicamente, es en que la laparoscopía es por aire y la artroscopía es por agua. Nosotros llenamos de agua la articulación y en ese agua navega la luz, que permite la visualización y también permite el movimiento de las pinzas, porque si no distendemos la cápsula con agua, no habría espacio ni refringencia para el haz de luz para que pueda permitirnos visualizar dentro de la rodilla. Miren cuánto tiempo tiene la artroscopía: 1931, 1954, 1976, estudios muy clásicos. Y es así como te permite visualizar el menisco, el fémur aquí arriba, la tibia, el fémur, la tibia nuevamente, el menisco, el fémur, todas las estructuras que te permiten visualizar. Las rupturas meniscales, las esfacelaciones, las lengüetas, y que a veces son lengüetas escondidas. Miren ustedes lo que se hacía clásicamente: uno iba, metía la cámara, que es esta, ubicaba la zona del menisco y por otro portal, que es otro corte que se hace en la rodilla, mete primero el palpador, que es este ganchito, dice, a ver, si con la cámara, ve, a ver, mete el palpador, jala, y dice, sí, sí, es un asa de balde. Después cambias y para evaluar el cuerno anterior, porque aquí estabas viendo el cuerno posterior, porque la cámara va acá, y ahora quieres ver el cuerno anterior, cambias el portal y por el primer portal metes la cámara, que te va a permitir ver la cara o el cuerno anterior, y también cambias el palpador. Una vez que identificas, dices, muy bien, deja la cámara ahí, y por el otro trocar metes la pinza de resección, o metes dos pinzas de resección, y empiezas a cortar el menisco. Y el asa de balde lo dejas en forma de C. Entonces, eso es la técnica de meniscectomía artroscópica. Pero ¿qué sucede? Que no hay técnica perfecta y a veces puedes producir daño del cartílago, puedes generar acúmulo de líquido en la rodilla, que nosotros habitualmente usamos cloruro de sodio con un poquito de epinefrina diluida para que haga vasoconstricción a la hora que esté inundando la sinovia. También puede haber necrosis tanto de la piel como del cartílago, e inclusive puede haber una lesión iatrogénica del cartílago cuando tú no sabes introducir el bisturí o la cámara, perdón, y lo metes y ¡crack!
se rompe. Lo raspas, ¿no? Pasas por acá y lo raspas. Entonces, eso es un tema de experiencia, de expertise. Ayer yo quiero aprovechar en compartir eso. Lo tengo por acá y lo voy a pasar ahorita mismo a Angelo para que no se me olvide. ¿Dónde está? Porque lo vimos en una revista de revistas con mis residentes. Quiero aprovechar porque ustedes pueden ser una generación beneficiada. Hay estudios internacionales que hablan de las destrezas eh, visual, manual, que tiene las generaciones de los que yo soy, yo me incluyo, que hemos jugado videojuegos. Si ustedes se dan cuenta, perdón, la artroscopía es una técnica que involucra una visión tridimensional del problema. ¿Qué significa? Aquí está la rodilla, aquí está la cámara, el trocar, y aquí están mis manos. Pero lo que está sucediendo acá, yo lo estoy viendo en una pantalla. Y mis ojos miran a la pantalla, no miran a la rodilla. No es como cuando yo opero una prótesis de cadera, he abierto toda la cadera y estoy mirando dónde están mis manos y qué están haciendo. Entonces, este proceso se llama triangulación. Ojos, pantalla, rodilla. Y se llama la propiocepción y las otras funciones biológicas se llama disociación visuomanual. Con el respeto que se merecen las personas que son obreros, carpinteros, gasfiteros, uno necesita ver sus manos para ordenar a su cerebro, a sus manos, lo que tiene que hacer. En este caso, uno no necesitaría ver sus manos para ordenarle con su cerebro lo que tienen que hacer, sino ver la pantalla. Y es por eso que esos estudios reafirman el hecho de que las personas que han jugado videojuegos con mandos, ¿ah? No ustedes que gastan su dinero yendo a jugar Dota a las cabinas, sino con mandos. Yo he jugado Atari, ustedes ni siquiera saben qué es el Atari. Ustedes hoy hacen de repente de Play o de Super Nintendo o de Wii. Pero eso de que tú veas con tus ojos la pantalla y no necesitas ver el mando del videojuego para ordenar A, B, C, arriba, R, L, eso te está dando una capacidad de triangulación. Cerebro, pantalla, mano. Entonces está demostrado que los que jugaban de forma normal, no los ludópatas, jugaban videojuegos, tienen mayor habilidad para el aprendizaje de las técnicas de cirugía mínima invasiva. Laparoscópica, toracoscopía, artroscopía, los otorrinos también hacen esta vaina. Todo lo que tiene que ver uso de pantallas e invasión, lo manejan mejor los que han jugado videojuegos. Ahora, no digan, no, el doctor Avendaño nos ha dicho que jugamos videojuegos para ser artroscopistas. No digo eso. Hay estudios que dicen que es. Y prueba de eso es que los residentes tienen talleres que es muy sencillo, haces una cajita de acrílico, metes unos arrocitos, te compras pinzas de artroscopía, te vas a Wilson, compras una cámara, lo instalas ahí y la cámara lo instalas a un televisor, pones una tela negra sobre la cajita y empiezas a entrenarte, pasando los arrocitos de un vasito a otro, porque tú bajas y ves una cosa negra y forzosamente tienes que volver a mirar la cámara. Entonces, esos entrenamientos los hacemos nosotros. Nosotros tenemos nuestro taller de artroscopía en el Hipólito para nuestros residentes, pero ahora con la pandemia, en los 2 últimos años, no hemos hecho ni una sola artroscopía porque no es cirugía de emergencia. Entonces, nuestro entrenamiento artroscópico se ha perdido un poco. Pero bueno, eso es para darles un refresh de por qué no todo en la vida tiene que ser estrictamente malo, ¿no? Los videojuegos desarrollan ciertas actividades. Entonces, una cosa que para mí trasciende como cirujano de reemplazos articulares y quisiera que ustedes se lleven como aprendizaje es que no hay que recomendarle al paciente que caiga en manos de aquel que solamente sabe hacer menisectomías o resecciones meniscales, puesto que la menisectomía no es un gesto inofensivo e insignificante, porque hay estudios que demuestran que sacarle un pedazo o todo el menisco a una persona les va a dar dolor, artrosis o inclusive pinzamientos.
Miren ustedes la variación radiográfica 11 años después de una meniscectomía, cómo era esta rodilla y cómo ha generado pinzamiento por la ausencia del menisco. O sea, cómo debía ser la derecha, que es de la misma persona, la derecha tenía un espacio articular, y en la que le sacaron el menisco, cómo se ha hecho pinzado con un pico de loro y esclerosis. Entonces no permitan que a vuestros papás, a vuestros tíos gorditos les saquen el menisco, no, no, no. Y peor si tienes 10 años, 20 años, 25 años, que no te saquen el menisco. Hay que repararlo. Y es ahí donde vienen los especialistas en cirugía artroscópica. La sutura es posible. Lógicamente, en la zona roja y en la roja blanca. Y sobre todo si son suturas grandes, si son lesiones grandes. Miren acá, por ejemplo, este es el palpador que nos está mostrando el espacio que existe entre una lesión meniscal interna vertical, luxable, es decir, se puede separar, lo cual nos da el principio de sutura posible. Ahora, eso se puede ver con la resonancia, es cierto, por eso tú puedes planificar antes de ir. Y hay muchas técnicas de sutura, hay dentro afuera, afuera adentro. Miren, acá es una ruptura de la zona roja, la zona más periférica del menisco. Se mete una agujita, se mete una sutura, se mete el artroscopio, se mete otra agujita y por esa agujita se devuelve el hilo y se termina anudando afuera. Eso es lo que se llama afuera adentro. Entra la sutura, que es un nylon, tú con el artroscopio ayudas y por la misma agujita, por otra agujita, perdón, vuelves a meter ese hilo y formas una U y por fuera de la piel lo amarras. Entonces haces contención, aproximación. Hay quienes con más habilidad y con un poco más de recursos hacen suturas meniscales dentro, que consiste con una pistola de meterle un arpón acá y lo va suturando como si fuera una máquina de coser. Esto fuera adentro es ciertamente discutible por el tipo de sutura que se tiene que utilizar y por la invasión que le da a la rodilla. Pero cada uno hace las cosas como mejor las sabe hacer. Hay que ver, lógicamente, que el objetivo no es que se anude, sino que se cicatrice, y la cicatrización es progresiva. La idea es que sea total. Hay casos en que es incompleta o hay casos en que nunca cicatriza y solo fue un intento. Pero personalmente yo preferiría que lo intenten a que no lo hagan, al menos en mi menisco. Este es un... Ahora corre el video. No corre. Lo voy a tratar de compartir en el Teams. Y en el caso del menisco discoide, por ejemplo, si el menisco es muy grande, aquí sí hay que hacer una meniscectomía, entrar con la pinza o la pinza de menisco que se llama para cortar el menisco y lo va cortando y lo va a separar, literalmente. Nos llevamos un pedazo del menisco. Todo esto que no debería existir lo sacamos y lo dejamos en forma de C o en forma de O. Y eso se descarta porque no tiene sentido y eso genera menos dolor, menos carga, como se está viendo acá, ¿no? En esa técnica, menisco discoide. En conclusión, los meniscos cumplen un rol mecánico muy importante, evitamos resecarlos en su totalidad y las lesiones son muy variadas. Las suturas hoy en día es lo más importante y las regularizaciones deben ser económicas, es decir, sacar la menor cantidad de menisco posible. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre menisco? Como digo, hay una serie de videos tutoriales para ver examen físico, para complementar mejor. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan que el menisco es crucial para la sobrevida de la rodilla y para la estabilidad de la rodilla. No es simplemente un tema de dolor, es un tema de estabilidad y pronóstico. 5 minutos, ¿ya? Tomen algo, vamos a volver con ligamentos, media horita y acabamos. Ángel, los 5 minutos. Ya, doctor. Está bien.
Muchas veces uno cree que las lesiones de los ligamentos solamente les van a pasar a los futbolistas o a un amigo que hace mucho deporte, pero no es así. Lamentablemente, hoy en día, por ejemplo, no es raro encontrar un accidente de tránsito que pueda generar lesión ligamentaria. Y lógicamente el pronóstico es peor cuando las lesiones ligamentarias son múltiples, cuando las lesiones ligamentarias involucran al menisco y cuando las lesiones ligamentarias son parte del complejo de fracturas. Y el examen también físico se ve limitado cuando hay lesiones asociadas, ¿no? No es lo mismo tener una lesión individual única que una lesión múltiple. Los ligamentos de la rodilla, como ustedes entienden, la rodilla es una estructura que depende de sus ligamentos para tener estabilidad. Si yo le quito todos los ligamentos a la rodilla, probablemente me quede con dos huesos separados y el único elemento que los estabiliza sería el cuádriceps con el tendón rotuliano. Todos los ligamentos, el colateral interno, el cruzado posterior, el colateral externo con sus dos fascículos y el más importante que es el cruzado anterior, que está dentro de la rodilla, que tiene también dos fascículos, son estabilizadores dinámicos y estáticos de la rodilla. ¿Qué significa? Que sirven para que la rodilla no tenga macromovimientos en movimiento ni en reposo. ¿Por qué es importante? No son elementos de fuerza, ¿eh? O sea, no es que la rodilla se flexiona o se extiende por los ligamentos, sino que permiten que al no haber movimientos anormales, el cartílago se autoproteja y se conserve en el tiempo. Muchas veces cuando uno se rompe los ligamentos, uno cree que lo único que está sintiendo es un problema agudo, pero muchas veces ese problema agudo se va, perdón, ese problema agudo se va a trasladar en un problema crónico de inestabilidad ligamentaria. Y en el CIE-10 existe eso, inestabilidad crónica de la rodilla. Y esa inestabilidad crónica es relacionada fundamentalmente a los ligamentos y a los meniscos que aportan un componente ligamentario. Un componente de estabilidad, perdón. Muchas veces el paciente con ruptura de ligamento cruzado, sobre todo, tiene un dolor súbito de 2, 3 semanas. Y después dice, ya no me duele, ¿eh? Claro, ya pasó el proceso inflamatorio de la ruptura ligamentaria. Pero como no tiene un hueso roto, como puede doblar y extender, como puede apoyar, vuelve a su actividad progresiva, pero con una rodilla inestable. Y si yo después de un accidente solamente camino, probablemente mi daño articular sea leve, pero si yo a las 3 semanas digo, pucha mamá, me voy a ir a jugar fútbol otra vez porque ya no me duele mi rodilla y voy a jugar con una rodilla inestable, me voy a destruir la rodilla. Entonces, hoy día vamos a complementar la clase hablando de ligamentos. Hemos dicho, anatómicamente hay dos componentes, lateral y medial, o compartimiento lateral y medial, y también el compartimiento femoropatelar, que son los tres compartimientos de la rodilla. Una cara externa, una cara interna. En la cara interna está el ligamento colateral interno, valga la redundancia, del fémur a la tibia, y en la cara externa va el ligamento colateral externo del fémur a la cabeza del peroné y una fibra o un fascículo anterolateral. Los tendones de la pata de ganso, que también son estabilizadores dinámicos de la rodilla, y son importantes porque nos van a permitir cierta trascendencia para la recuperación de la procura, que es el término que se usa para ocupar o utilizar una estructura para otra función, para los reemplazos de injertos tendinosos en vez de ligamento cruzado anterior, por ejemplo, ¿no? Y estos son estabilizadores en extensión y también influyen en la rotación interna de la rodilla en flexión, que es el último momento de la flexión de la rodilla. Hay un componente de rotación interna de la tibia bajo el fémur. La vista externa, ya le hemos dicho, acuérdense que no va del fémur a la tibia, sino del fémur a la cabeza del peroné. Es por eso que a veces las fracturas de la cabeza del peroné involucran inestabilidad. E inclusive puede haber fracturas abulsivas, es decir, arrancamientos de un fragmento de hueso producto de la desinserción o de un varo forzado y que arranca
al ligamento con su inserción ósea o femoral o distal. Y los estabilizadores externos, así como la pata de ganso en interno, tenemos al tendón o tensor de la fascia lata, que en sí se llama bandeleta iliotibial, porque va del ilíaco hasta la tibia, y el bíceps femoral, que también se va a insertar en la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, hay estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. Los músculos son los estabilizadores dinámicos. Vean ustedes cómo es la anatomía cadavérica, la topográfica de la distribución de las estructuras y la vasta relación que existe. Es decir, no están separados como si fueran bloques. Está todo unido por fascias, membranas, tabiques, lo que hace un proceso anatómico de disección un poquito más complejo y quirúrgico más aún, porque tú no puedes estar desvitalizando todo, como decimos. El fin no justifica los medios. Dice, no, voy a llegar como sea a la cápsula y ¡bra! Cortas en tu camino todo, porque si tú seccionas el ligamento colateral externo, probablemente vas a tener problemas de inestabilidad buscando trabajar una fractura, por ejemplo. Tengo que trabajar un Shasker 3 y tengo que llegar a la cápsula y ¡bum! Tajas por acá, tajas por allá y generas una lesión de los ligamentos externos. Te queda muy bien la fractura, te queda muy bonita la radiografía. El paciente consolida, pero cuando camina dice, doctor, tengo inestabilidad, siento que se me abre la rodilla. Diga, bueno, era el daño colateral, no es el daño colateral. Hay que tener una buena técnica quirúrgica de disección para evitar ese problema. Y en la vista posterior tenemos el importante, pequeño pero muy potente tendón popliteo que va en la cara, en el compartimento, la cara posterior del compartimento lateral, que es un rotador también de la tibia, ¿no? Esos son los músculos más importantes. La vista anterior, una vez que resecamos el cuádriceps y la rótula la vertimos, nos vamos a dar cuenta que aquí es el cruzado anterior. Esos son el fémur con la tróclea femoral, el ligamento amarillo o el ligamento adiposo que existe entre el fémur y la cápsula. Y lógicamente esta es la visión que anatómicamente vamos a encontrar, por ejemplo, cuando hacemos una artroscopía. Tenemos que empezar por hablar de los ligamentos cruzados anterior y posterior. El anterior, como su nombre lo dice, está adelante y el posterior está atrás, en un plano anteroposterior. El ligamento anterior va de abajo para arriba, de adentro para afuera, de la espina tibial anterior hacia la cara interna del cóndilo externo. Y el ligamento cruzado posterior va de la cara posterior de la tibia, es decir, no está en la superficie articular, sino está atrás, y va hacia la cara externa del cóndilo interno. ¿Me dejo entender? Cruzado anterior, este es el peroné, por eso es el cóndilo externo, ¿no es cierto? Cara interna del cóndilo externo. Cruzado posterior, esta es una vista por detrás de la rodilla, entonces este es el externo y este es el interno, y esa es la cara externa del cóndilo interno. Y ahí es ahí donde se cruzan, por eso se llaman cruzados. La estabilidad de la rodilla es la cualidad o la función más importante de los ligamentos, y los movimientos anormales de la traslación no controlada son los que van a generar lesiones secundarias de meniscos y cartílagos. La estabilidad posterior está dada por el ligamento cruzado posterior, la estabilidad lateral por los ligamentos colaterales y la anterior por el cruzado anterior. Eso es sine qua non. Entonces ahora vamos a hablar de la ruptura de los ligamentos de la rodilla. En sí, las lesiones ligamentarias del codo, del hombro, del tobillo, de la rodilla se llaman esguinces. Y los esguinces tienen grados, leve, moderado y severo. Leve es una distensión, se llama entorsis, un estirón, pero que no rompe. Moderado es un desgarro, que puede ser parcial, del 10% o del 90%. Y completo, o grado 3, es un desgarro total, que habitualmente está relacionado a una luxación. Cuando una articulación se sale de su sitio, se rompe el ligamento, se desgarra grado 3. El 90% de lesiones son desgarros o esguinces de tipo 2 o desgarros parciales o total, o casi totales, sobre todo en los ligamentos cruzados anteriores. Más asociado a deportes, ¿no? Deportes de contacto o a veces deporte de palanca como el esquí, el rugby, el baloncesto, las artes marciales. Influye, por ejemplo, el peso del adversario, ¿no? Tú estás jugando fútbol, te meten un planchazo y te cae un pate de 90 kilos con la rodilla en valgo y te va a romper el colateral interno. Los esguinces pueden ser únicos, de un solo ligamento, o combinados, involucrar dos o más. Y lógicamente
Hay mecanismos. Lo más frecuente es la rodilla en flexión, en 30 grados, aunque existen también traumatismos laterales con la rodilla en extensión completa y hasta en hiperextensión. Las lesiones del cruzado posterior ocurren aisladamente o en asociación de lesiones periféricas. Es decir, muchas veces el cruzado posterior es parte de un conjunto de lesiones. Y como habíamos dicho, las luxaciones pueden involucrar mucho daño articular, cápsulo ligamentario e inclusive también pueden estar asociados a lesiones vasculares o nerviosas. Vamos a hablar de los esguinces o lesiones del menisco, del ligamento colateral interno. Por lo general, se dan con un mecanismo de valgo, es decir, la rodilla, el pie hacia afuera y la rodilla hacia adentro, flexión y rotación externa, el valve, que es lo que lo conocen, ¿no? Es un esguince típico del esquiador. Vean ustedes cómo se pone la rodilla del esquiador. Otra variedad es solamente el valgo puro, es con un traumatismo con la rodilla extendida, que es lo que más frecuentemente se da en futbolistas, por ejemplo. Miren ustedes cómo pueden ser la variedad de lesiones del ligamento colateral interno. Puede ser una avulsión, es decir, el ligamento está intacto pero arrancó su inserción proximal. Puede ser una avulsión distal, se rompe ya en la tibia. Puede ser una ruptura del tercio medio, o puede ser una ruptura completa que involucra la lesión del ligamento cruzado anterior. Inclusive, puede haber inclusive la lesión de los dos ligamentos, los dos cruzados, y eso produce mecanismos de gran amplitud de lo que se llama la triada de O'Donoghue, en la cual también está comprometida el menisco. En los esguinces del colateral externo son mecanismos inversos, ¿no? A veces son por varo, flexión y rotación interna. El interno era por valgo, el externo es por varo. Muchas veces también pueden implicar por el mecanismo de rotación la ruptura del ligamento cruzado anterior. Inclusive se pueden lesionar, como en el otro caso, los dos cruzados. Puede haber fracturas avulsivas de la cabeza del peroné, que inclusive podrían lesionar el nervio ciático popliteo externo, que se adosa, se divide el poplito y se va y se envuelve como una serpiente alrededor de un tronco, alrededor de la cabeza del peroné. Pueden lesionarse del cóndilo o pueden inclusive lesionarse del borde del platillo tibial externo, como es el fascículo del ligamento colateral externo anterior. No se olviden nunca que puede haber lesión ligamentaria asociada a lesión nerviosa. Miren ustedes la importancia que recibe la radiografía en la sospecha diagnóstica de una patología compleja de rodilla. Las radiografías nos pueden dar indicios de lesiones ligamentarias, sobre todo de fracturas avulsivas. Aquí tienen una fractura avulsiva de la tuberosidad de la espina tibial anterior. La misma toma acá está roto y por ende puede ser una avulsión. Aquí la zona lateral de la tibia con un fragmento óseo libre nos dice que puede ser una avulsión del colateral interno. O acá mucho más una fractura completa de la cabeza del peroné que nos habla de una fractura avulsiva del ligamento colateral externo. La resonancia es mucho más útil para estos diagnósticos, pero que uno la puede inferir. Radiografía lateral con un fragmento posterior libre, que se confirma con una resonancia con un fragmento óseo libre en la cara posterior de la tibia, e inclusive aquí hay una resonancia que te muestra el ligamento, que es esta imagen negrita, el ligamento adosado a un fragmento que se ha desinsertado de esta zona. Para eso sirve la unidad diagnóstica, ¿no? Usar todas las herramientas para llegar a un diagnóstico. Como habíamos mencionado, el esguince grado 3 es la mayor severidad de este cuadro, y ustedes pueden ver acá cómo hay una luxación de la rodilla, que de verdad es una emergencia de muy mal pronóstico. Se rompieron todos los ligamentos y la tibia ¡plac!, se salió de su lugar. La rótula está volando, acá hay sangre probablemente, pero el gran problema de esto es que al romperse los ligamentos, los 4 ligamentos y las estructuras blandas, hay un acodamiento, una compresión, un arrancamiento, un desgarro del componente arterial, de la arteria poplitea. Miren lo aparatoso, ¿no? La rótula luxada, la tibia fuera de su sitio, el cóndilo por acá. Y esto realmente es una emergencia porque aquí no hay forma de estabilizar o reducirla. No es como la cadera que la vuelvo a meter a su lugar. Porque si se han roto los ligamentos, si yo vuelvo a poner la tibia en su sitio, se va a volver a salir, porque los ligamentos están rotos. Aquí no hay congruencia articular, aquí hay solo aposición o colocación de una bajo otra.
Y esto realmente es peligrosísimo, ¿no? Miren ustedes cómo te puede confundir una radiografía anterior si no tomas una lateral. Aquí parece un pinzamiento, uno que no está entrenado y dice, acá hay una artrosis, mira cómo está metido el fémur. No, pero tómale lateral y date cuenta que la tibia está fuera de su sitio y aquí el popliteo y la arteria poplitea están acodadas y probablemente ese paciente va a ser un síndrome compartimental y va a terminar en una amputación, porque ese es el problema en las lesiones de rodilla. Vamos más explícito a ligamentos cruzados. La ruptura del cruzado anterior es la lesión más frecuente, pero siempre debemos buscarla como la más importante. Miren cómo es un ligamento cruzado anterior artroscópico. Esto es la imagen. De abajo para arriba, se va hacia el cóndilo externo, de interno para afuera, y se ve así la resonancia magnética. Una imagen lineal, algunos le llaman el signo de las cuerdas de guitarra, porque parece el mango de la guitarra con sus cuerditas. Pero ¿cómo es esta imagen cuando se está roto el ligamento? Se pierde esta continuidad como un fascículo y aparece una sombra interpuesta ahí. Bueno, yo no soy radiólogo, tendríamos que hablar con un radiólogo porque a nosotros los traumatólogos nos entrenan los radiólogos para leer resonancias, pero con el tiempo vas aprendiendo y encuentras las lesiones. ¿Cómo se diagnostica una lesión del ligamento cruzado anterior? Dos maniobras fundamentales. Una es el cajón anterior, que es sensible pero poco específico, si es que no se hacen los rangos de posición correctos. Y el más importante es el de Lashman Test, o la prueba de Lashman, que nos da mayor especificidad porque no tiene un falso negativo o falso positivo, como tiene el cajón anterior, porque puede haber los retináculos que pueden darnos una falsa estabilidad. El Lashman, el examinador, tiene que estar con la rodilla al costado del paciente, la rodilla en 10 a 20 grados de flexión y traer una traslación, es decir, un movimiento de la tibia hacia adelante buscando la incompetencia del ligamento cruzado anterior. Lógicamente hay que ver si solamente es una lesión única o hay que ver si tiene lesiones asociadas. Ahí se hace el VALF, que es el valgo, rotación y flexión, o el VARF, que es el varo, rotación y flexión. Pero básicamente lo que uno busca es el cajón anterior y el cajón posterior para evaluar la suficiencia del cruzado anterior y el cruzado posterior. Acuérdense que un paciente con una fractura no vas a poder hacerle cajón, no vas a poder hacerle valve, no vas a poder hacerle Lashman porque está con el hueso roto. Te va a dar o un dolor exagerado que se va a convertir en un falso positivo, o el paciente no va a colaborar al examen y tú vas a decir que no tiene lesión y tiene un falso negativo. Miren ustedes, para solamente ampliar el conocimiento, la desaparición del ligamento cruzado anterior es un signo en la resonancia de la lesión de ese ligamento. Puede ser total, puede ser parcial o puede ser un afinamiento, es decir, se ve la imagen un poquito más delgada. E inclusive puede estar asociada a un edema óseo, que es un cambio en la consistencia imagenológica de la tibia o el fémur, que nos está hablando de una posible lesión avulsiva. También, si no tenemos resonancia, podemos recurrir a las radiografías dinámicas, que es con el examinador dentro del área de rayos X, y se hace varos y valgos forzados, cajones anteriores y cajones posteriores forzados, y ahí nos puede dar un signo de suficiencia o insuficiencia de los ligamentos con mayor exactitud a la hora de las imágenes. Esto en ausencia de resonancia. Si vamos a los esguinces de los ligamentos colaterales externos, en pacientes de baja demanda, es decir, no Messi, no Cristiano Ronaldo, sino Juan Pérez, basta que uno inmovilice la rodilla en extensión con una calza de yeso, que es este aparato, o con una rodillera rígida con estabilizadores de varo valgo, y genere analgesia porque este ligamento inmóvil puede cicatrizar en 3-4 semanas y después hacer terapia física. La fisioterapia precoz es la mejor herramienta para la recuperación. Si no puedes un yeso, le pones una rodillera estabilizadora con reloj, que es una que te va dando flexión y extensión progresiva, porque acuérdense que la rodilla y el codo son las articulaciones que más fácil tienden a la rigidez. Y esto te permite inclusive movilidad precoz en un paciente deportista de alta competencia. El yeso, yo la verdad ya no lo uso mucho porque es muy incómodo para el paciente, no puede bañarse, no puede vestirse. Le explicas bien que haga un esfuerzo económico y vaya por una buena rodillera y el resultado probablemente es mejor. Pero hay casos en que tiene que ser quirúrgico, sobre todo cuando está asociado a avulsiones, en las cuales hay que reinsertar el fragmento, o en lesiones muy complejas con pérdida de sustancia que hay que reinjertar o suturar el ligamento.
¿no? Por ejemplo, miren acá, lesiones abulsivas en las que con tornillos o anclas o grapas se ha reinsertado los fragmentos óseos para recuperar la continuidad. Pero eso es distinto en el caso del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es un mundo aparte y qué peor el cruzado posterior. Aunque si tuviésemos que elegir, es más importante la traslación del cruzado anterior que del cruzado posterior. Se es hoy en día un poquito más conservador con el cruzado posterior. Entonces, cuando uno tiene que reparar un ligamento cruzado anterior, lamentablemente eso no se puede suturar. Es decir, yo no puedo entrar por la artroscopía, coger los dos cabos del ligamento y ponerle una sutura y decir, bueno, con esa sutura es suficiente, que haga terapia y vuelva en 6 semanas. No. ¿Por qué? Porque es una estructura dinámica, es una estructura que se extiende, se relaja y tiene tensión. Entonces un hilo no va a poder permitir. Y sobre todo por el potencial de cicatrización que tiene el ligamento. Cuando un ligamento cruzado anterior se rompe, lo sine qua non o el gol estándar es la plastía del ligamento. ¿Qué involucra la plastía? Es un recambio. Y para el recambio del ligamento hay que buscar varias opciones. 3 son las más comunes hoy en día. El injerto hueso-tendón-hueso, que es lo que estamos viendo acá, en la cual se busca reemplazar ese ligamento cruzado anterior que iba de la tibia al fémur por una estructura que cumpla su misma anatomía y que también tenga la posibilidad de incorporarse en los segmentos donde se hacen los túneles, lo cual les voy a explicar más adelante. Esta pastilla de hueso es parte de la rótula, este segmento es parte del tendón rotuliano y este fragmento es parte de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué significa? Que esta pastilla que era de la rótula va a pasar a ser el que ocupa el túnel en la tibia, y esta pastilla que era parte de la tibia va a pasar a ser la que ocupa el túnel en el lugar del fémur, y este pedazo de tendón rotuliano va a pasar a cumplir la función del ligamento cruzado anterior. Solo que cuando se hacía este procedimiento, el paciente perdía fuerza y movimiento en su rodilla porque era su propio autodonante de la rodilla contralateral, es decir, si yo me operaba de la rodilla derecha, de la rodilla izquierda, me sacaban un pedazo de HTH y lo ponían como injerto de mi cruzado anterior en mi rodilla izquierda, en mi rodilla contralateral. Para evitar esa pérdida, otra escuela europea dijo, no, no es necesario sacrificar el hueso, tendón, hueso. Vamos a explicarlo acá. Hueso, tendón, hueso. Implicaba sacar un pedazo de la rótula, un pedazo del tendón rotuliano y un pedazo de la tuberosidad anterior de la tibia, y con eso hacer la plastilla del ligamento, hacer un túnel por acá, meter un túnel por acá, hacer una comunicación como un socavón, y meter por ese túnel el HTH, que es cosa que quede hueso con hueso, tendón en vez de ligamento y hueso nuevamente acá, y se restituía esa continuidad. Pero eso se dio cuenta la investigación que no era muy favorable para el paciente y decidieron sacrificar otra estructura. Y ahí usaron a la pata de ganso y dijeron, bueno, la pata de ganso tiene poca trascendencia funcional y poca trascendencia estabilizadora, vamos a llevarnos a la isquiotibiales, al recto interno y al semitendinoso, que son dos músculos que forman parte de la pata de ganso, y estos dos músculos vamos a sacarnos solamente la parte tendinosa y vamos a volverlos injerto de ligamento. Se hace un corte en la pata de ganso, se ubican los tendones, ambos en sus inserciones en la pata de ganso, se individualizan, como decimos nosotros, y se usa esta especie de lanzón cortante, y se va hacia el fémur, y se corta, se desinserta del músculo la parte tendinosa de los isquiotibiales, y después esto, en un aparato especial, se trenza, como las chicas se hacen trenzas, no sé si los chicos, ahora somos muy inclusivos, ahora las que se hacen trenzas, y se agarra los dos tendones y con un aparatito especial se va trenzando, 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 y se convierte en una estructura fuerte y elástica. Estos agujeros te sirven para medir el espesor de cómo te quedó el injerto, porque tú tienes que hacer un túnel del tamaño del injerto, ¿no? Si haces un túnel de 5 milímetros y el injerto te midió 10, nunca va a entrar. Te dice, quedó en 8, tienes que hacer un injerto de 10, un túnel de 10 para que puedas neutralizarlo con su tornillo. Entonces, esta es la reparación con semitendinoso y recto.
Y eso es lo que hacemos nosotros, al menos yo lo hago esto de rutina así, las técnicas de reconstrucción con aparatos que parecen los de Copérnico para ver la medición de las estrellas, compás que se llama, se mide, se tabula bien, se centra y se hace un túnel, una perforación de la tibia hacia el fémur por donde existía el ligamento primitivo. Lógicamente ya hecho la preparación y el trenzado, se hace la guía, se pasa de el- el- la trenza tendinosa, se pone un tornillo de bloqueo, un tornillo de interferencia arriba, y por el túnel se pone otro tornillo de interferencia por debajo, que se llama tornillo de interferencia porque a presión va a evitar que ese tendón se afloje, y sobre todo recuperamos la posición anatómica en el footprint, que se llama, que es la huella donde antes existía el ligamento nativo, que debe quedar idéntico en la dirección y en la posición, y sobre todo en la tensión, porque de nada te sirve que repares el ligamento si no queda igual de tenso, y después queda este constructo. Isquiotibiales, tornillo de interferencia arriba, tornillo de interferencia abajo, tendón que reemplaza el ligamento ahora tenso, y estos tornillos son biodegradables, es decir, se van a desaparecer con el tiempo y va a permitir una proliferación ósea que incorpore a la trenza de tendón y a la sutura de alta resistencia que lo está amarrando. Eso es lo que se hace hoy en día en el 90% de casos de pacientes jóvenes. Cuando hay un fracaso eso puede suceder, nada es perfecto, que vaya mal, se afloje, se desintegre, se vuelva a romper, ya no puedes volver a hacer lo mismo, pasas a HTH. Y la tercera opción que hoy en día no se utiliza mucho es el injerto cadavérico. Hay gente que dice, no, yo no quiero que me saquen ningún músculo, y los americanos, los europeos tienen cadáveres, y así como les pueden sacar huesos para hacer injertos de hueso, también se puede sacar injerto cadavérico de ligamento cruzado anterior, con la misma disposición, ¿no? El mismo ligamento, pero cadavérico. Yo la verdad no me atrevería a que me pongan un cadavérico, porque no es mi propio cuerpo, hay cierto riesgo de rechazo, más allá de la transmisión de enfermedades. Pero también y hay gente que se le da de muy técnica, que se le ocurre usar esto, pero con muchas altas tasas de fracaso. ¿Qué sucede si yo no me trato bien el ligamento cruzado anterior? Lo más importante es que me va a dejar inestabilidad, o mejor dicho, si no me lo trato bien o ni siquiera me lo intento tratar, y la inestabilidad va a generar dolor, más que nada en jóvenes y deportistas, va a haber una sensación de clank, de movimiento en la rodilla, y lógicamente eso va a dar un componente de hiperelasticidad patológico. Hay que entender muy bien que no todos los pacientes se deben operar o no todos se pueden operar con las mismas técnicas, pero lo que hay que explicar al paciente es que si no se opera va a ir a la artrosis e inclusive puede comenzar por una lesión meniscal donde no le existía. Miren ustedes, si hablábamos de menisco ausente, cómo llevaba la artrosis en 11 años, la lesión del ligamento cruzado anterior con inestabilidad nos puede llevar en un año o en 3 a una artrosis compleja, que si me traen esta radiografía, yo ya diría que es para prótesis. Imagínense tener esta rodilla a los 30, 40 años y tener que ponerle una prótesis porque no puedes trabajar, no puedes tener vida laboral, no puedes tener vida familiar, no puedes tener vida social porque vives con dolor. Y hay quienes te dicen, no, hay que infiltrarte, 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 y solamente te están vendiendo humo, haciendo daño, dañando más tu cartílago. O hay quienes dicen, no, hay que ponerte ácido hialurónico, pero el ácido hialurónico ya no tiene espacio en artrosis de segundo, tercer grado, sino en artrosis tempranas. Y ello para mí es lo importante cuando hablamos de cruzados, cuando hablamos de colaterales, cuando hablamos de meniscos. No solamente dolor, sino básicamente hablamos de estabilidad y pronóstico a largo plazo. Entonces, eso es menisco, eso es ligamento. Como les digo, hay que revisar mucho en internet, hay libros enteros. O sea, rodilla es un mundo, hay gente que se dedica solamente a artroscopía, hay quienes hacemos solamente lo básico. Por ejemplo, yo no me atrevería no es mi área, pero no me atrevería a trabajar una reruptura del cruzado anterior. Si ya fracasó una vez, prefiero mandarlo a alguien que tenga muchos casos de reruptura y vea cómo resolverlo. O sea, cada uno tiene una complejidad, ¿no? Pero un menisco, una sutura meniscal, eso es algo que es bastante frecuente. Un ligamento cruzado anterior también es bastante frecuente, pero una ruptura multiligamentaria con fracturas Schasker 6, ahí sí tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Varios, los que hacemos trauma, los que hacen artroscopía, y sobre todo prevenir para que nunca lleguen a prótesis, ¿no? Eso es lo más importante.
No sé si alguna lápida tiene alguna pregunta, porque no veo caras, veo AR, PT, MA, LF, HM, HJ, DH, HI, LP. LP es Lucas, ¿ya? Es Laura, es Perla, perdón. Y LF es Angelo. No sé si tienen alguna pregunta. Es un poco extenso hablar de esto, pero no he querido también meterme mucho en la especialidad, solamente que tengan nociones generales. Sí, ¿preguntas? Una consulta, ¿cómo es que podríamos diferenciar o hay forma de diferenciar, por ejemplo, una patología de menisco con una patología de cruzado anterior o posterior, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia en el tratamiento de ambos, ¿no? Bueno, de eso hemos hablado estas 2 horas. La diferencia, primero el paciente te va a venir siempre por dolor, pero hay que diferenciar lo que es agudo de lo que es crónico. O sea, jugando fútbol un sábado se torció, lo patearon, lo plancharon, montando bicicleta se cayó o montando la moto lo atropelló un carro y lo hizo volar, viene agudo. Menisco, en ambos casos, o ligamento cruzado anterior, si se rompe puede sangrar y puede generar hemartrosis. Lo primero que tengo que ver témpano. Le pido una radiografía, descarto que no haya fracturas, me enfoco en menisco ligamento. El examen físico es lo que me va a dar la diferencia. Pero acuérdense que nada es excluyente. Tú puedes tener ruptura del cruzado y puedes tener ruptura del menisco. Examen físico rotacional compresivo, menisco. Estabilidad, ligamento. Tratamiento, menisco, meniscectomía o sutura. Ligamento, plastía o reparación. Colaterales, inmovilización, a no ser que sea deportista de alta competencia. Cruzados, plastía sí o sí, sobre todo, aunque no sea deportista de alta competencia, para evitar inestabilidad y artrosis a largo plazo. Tratamiento médico no existe, o sea, no existe el colágeno, no existe el ácido hialurónico, no sirve para reparar estructuras. Sirve para calmar el dolor como un placebo, pero no son cicatrizantes, no son reparativos. No hay forma de que un ligamento cruzado anterior, sobre todo, se vuelva a cicatrizar por presencia de algún fármaco. Secuelas, inestabilidad, dolor, bloqueo. Problemas, artrosis. Cirugía artroscópica. Ya nadie debe ser abierto. Opciones, sutura meniscal en meniscos de pacientes jóvenes, de menisectomía en pacientes con compromiso artrósico. Si es artrosis severa, no lo toquen, esperen a que haga artrosis más compleja para que vaya a prótesis. Está demostrado, hay estudios, bueno, eso ya lo hablo con los especialistas, si tú operas un menisco, hay una tasa de infección silente del 16 a 20%. Es decir, 1 de cada 5 probablemente queda con una infección pasiva, que 6 meses después tú lo llevas a prótesis porque el paciente no mejoró con la artroscopía, probablemente esa prótesis se te infecte. Y más alta es la tasa, 60% de infección periprotésica en pacientes que han recibido 3 o más infiltraciones en los últimos 2 años. Doctor, a mí me dolía la rodilla, pero como el hospital no funcionaba, me iba a Solidaridad y ahí un doctorcito me cobraba 100 soles por infiltrarme corticoide. Y me dejaba de doler, doctor. Uf, caminaba 2, 3 días, pero a los 15 días me volvía a doler y el doctor otra vez me volvía a poner. Ah, usted tiene artrosis. ¿Y por qué? No, es que a mí me operaron el menisco, doctor, y me sacaron el menisco. Bueno, ahí está la causa, güey. Ese paciente va a ir a prótesis, pero como lo han infiltrado tantas veces, es probable que esté infectado. Y esa prótesis se va a infectar y tú te ganas un problema. Entonces, no sirven las infiltraciones, no generan cicatrización de menisco ni de ligamento, solo quitan parcial y temporalmente el dolor. ¿Más preguntas? ¿O todo ha quedado clarísimo o no ha entendido nada? O yo pregunto. ¿Cuál es el menisco que más se lesiona, doctora Guamaní? No sé si es varón o mujer, no los conozco. ¿Guamaní? Doctor, ¿Cuál es el menisco que más se lesiona? ¿El interno o el externo? el terno. ¿Por qué? Porque es el más móvil, ¿no es cierto? La movilidad lo hace susceptible de romperse por los mecanismos.
¿Cuáles son los fascículos del ligamento cruzado anterior? Doctor Mónica, ¿cómo se llaman? Fascículos del ligamento cruzado anterior. Son dos, ya te ayudo. ¿Ya? Fascículos, ligamento cruzado anterior. Buscar. Ya debió aparecer. Ángelo, No, no sabría decirle de acá. Hurtado, tienen que saber El anatomía. A medial y ver, posterior. ¿cómo? En anteromedial y posterolateral. Nunca se olviden de eso. Como la radio AM y como la punción lumbar PL, anteromedial y posterolateral. Yo también hago mis mnemotecnias, ¿ah? Yo no me acuerdo todo. Por ejemplo, los huesos del carpo, yo sé, ese pipí, tra, tra, gra, gra. Yo me acuerdo así. Escafoide, semilunal, pisiforme, bilateral, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Yo me acuerdo así. No está de más las mnemotecnias. AMPL, anteromedial, posterolateral. Son dos fascículos que tiene el ligamento cruzado posterior. A ver, otra preguntita. Ana Luisa, ¿cuáles son las zonas o los elementos que componen el injerto hueso, tendón, hueso? ¿De quiénes se saca? No está. Hueso, tendón, hueso. Rótula, tendón rotuliano, tubulación anterior de la tibia. ¿Cuál es la prueba más sensible para el ligamento cruzado anterior? Perla. Perla. Ligamento cruzado Ah, anterior. Te escucho. cajón, cajón anterior. Más específica entonces. Leiva. Las pruebas. Leiva. Y doctor, la prueba de cajón anterior, la prueba de palanca, creo. Huamán. Huamán. La prueba de Lashman. Ashman. Muy bien. Hurtado. 3 pruebas para menisco. Ya, doctor, estaría el Apley, em, también el... Mañana este, tengo otra vez sí, clases de teoría, pero en tendones. Pero antes de las clases les voy a tomar examen de rodilla. ¿Ya? Mañana igual 10:30, Ángelo, porque son varios temas que vamos a tocar. Muy bien. Chicos, ustedes tienen el mundo para aprender medicina. Lo malo es que no tienen pacientes, pero aprovechen el tiempo que no están yendo al hospital, están todo el día tirados en pijama en sus casas para estudiar. Ni siquiera se tienen que bañar para estudiar. Estudien, por favor. Métanse al internet, libros, páginas, YouTube. No por mí, no por el doctor Sandoval, no por tu papá que te paga la pensión, no por ti que trabajas solo para pagarte tu pensión, por tus pacientes. Como yo le digo a mis residentes, ¿no? ¿Qué culpa tiene el paciente de tener un residente como tú? Cuando sean mis internos van a dar cuenta que el tipo más sarcástico del hospital soy yo. Yo enseño con sarcasmo. Entonces creo un poquito de remordimiento, ese es mi mecanismo. Yo no soy así, papito, mamito, yo no.
El sarcasmo es una forma de aprendizaje de los adultos. Los niños no entienden el sarcasmo, los niños son inocentes. Yo le digo, ¿qué culpa tiene el paciente? Y mi hijo me diría, ninguna, pues. El otro día, pucha madre, me está diciendo que soy culpable, no soy malo. Yo les digo eso a mis residentes. Cuando hacen algo malo, digo, ¿qué culpa tendrá ese paciente de que tú seas el residente de trauma, no? No es un insulto, pero es una joda terrible que te debe hacer dar cuenta de que algo está fallando. A estudiar, por favor. No para probar trauma. A estudiar para que cuando seas médico hagas bien las cosas por esa gente. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctora.